Bienvenido a una lección sobre cómo usar el método simplex para resolver un problema de minimización estándar. Un problema de minimización estándar tiene variables no negativas, y todas las restricciones están en esta forma aquí, donde son mayores o iguales a n, y n no es negativo. Sin embargo, antes de ver nuestro ejemplo, repasemos la transposición de una matriz. Una matriz formada al hacer las filas de una matriz dada las columnas de una nueva matriz está transponiendo una matriz. La nueva matriz, usando esta notación aquí, se llama la transposición de la matriz A, o la matriz dada. Como ejemplo, si esta es la matriz A, esta sería la transposición de la matriz A. Observe cómo la fila 1 se convierte en la columna 1. Y la fila 2 se convierte en la columna 2. Para resolver el problema de minimización estándar, reconstruimos el problema de minimización estándar en un problema de maximización estándar convirtiéndolo en lo que se llama un problema dual. Luego resolvemos el problema dual usando el método simplex. El problema mínimo original se llama problema primario, y el problema máximo correspondiente, como se mencionó anteriormente, se llama problema dual. El máximo del problema dual es también el mínimo del problema primario. Sin embargo, el punto en el que ocurren será diferente. La solución al problema máximo se encuentra en la última columna, como ya sabemos, pero la solución al problema mínimo se encuentra en la última fila del mismo cuadro. Veamos un ejemplo y tomemos esto paso a paso. Aquí está nuestro problema de minimización estándar dado. Paso 1. Queremos construir una matriz a partir de las restricciones y la función objetivo sin variables de holgura. Entonces, utilizaremos estas dos primeras desigualdades y nuestra función objetivo para crear una matriz de 3×3. Y las entradas serán los coeficientes de nuestras desigualdades y ecuaciones. Por lo tanto, solo usaremos estas dos primeras restricciones, por lo que al observar los coeficientes, tendríamos 1, 2, 4, que constituyen la primera fila de nuestra matriz. Mirando la segunda desigualdad, tenemos 7, 6, 20, que constituyen la segunda fila, y luego para nuestra tercera fila, usamos nuestra función objetivo. Pero queremos cambiar el orden aquí, esto es equivalente a 14 segundos más 20 toneladas es igual a C. Entonces los coeficientes son 14, 20 y 1, que vemos aquí en nuestra tercera fila. Paso 2, queremos encontrar la transposición de esta matriz, así que si esta es la matriz A, esta sería la transposición de la matriz A. Nuevamente, observe cómo la fila 1 se convierte en la columna 1, la fila 2 se convierte en la columna 2, y la fila 3 se convierte en la columna 3. Esta es la matriz que usaremos para configurar el problema máximo correspondiente, o el problema dual. Paso 3. Reescribe las restricciones y la función objetivo usando esta nueva matriz, que nos dará nuestro doble problema. Entonces, estas dos primeras filas nos darán nuestras restricciones. La tercera fila nos dará la función objetivo. Entonces nuestra primera fila nos dará la restricción 1x más 7 y menos o igual a 14, que vemos aquí. Observe cómo, debido a que es un problema máximo, las desigualdades son menores o iguales a. La segunda fila nos da la desigualdad 2x más 6 y menos o igual que 20, y nuestra última fila nos da la función objetivo 4x más 20 y es igual, digamos una p. O simplemente podemos decir que p es igual a 4x más 20 y ahora desde aquí resolvemos esto usando el método simplex como lo hacemos normalmente, así que en el siguiente paso, escribimos las restricciones como ecuaciones, y establecer la función objetivo igual a 0, para formar el cuadro inicial. Mirando nuestra primera restricción, tenemos la ecuación x más 7 y más s es igual a 14. Donde s es nuestra variable de holgura. La segunda ecuación sería 2x más 6 y más t igual a 20. Donde t es nuestra variable de holgura, y luego establecer nuestra función objetivo igual a 0, tendríamos la ecuación negativa 4x menos 20 y más p igual a 0. Para configurar el cuadro inicial, etiquetamos las columnas con las variables utilizadas, x, y, s, t y p, y ahora encontramos los coeficientes de la primera, segunda y tercera ecuaciones para completar el cuadro. Tenemos una x más 7 y más una s es igual a 14.
Entonces los coeficientes para t y p son ambos 0. La segunda ecuación tenemos 2x más 6 y, no hay término s, el coeficiente de t es 1. No hay término p, y es igual a 20. Para la tercera fila tenemos 4 negativos, 20 negativos, no hay términos SID. Entonces 0, 0, 1 y 0. Así que este es nuestro cuadro inicial, y tenemos estas variables en el extremo izquierdo, que indican las variables básicas o activas, que son las columnas que contienen solo un 1 y ceros, que son S, T y P, y los cambiaremos a medida que cambien las variables activas o básicas. Así que aquí está nuestro mismo cuadro. Para resolver esto usando el método simplex, queremos identificar la columna pivote. ¿Cuál es la columna con la entrada más negativa a la izquierda de la fila inferior? ¿Qué sería esta columna aquí? Entonces esta es la columna pivote. Para encontrar la fila de pivote e identificar el pivote, formamos proporciones usando las constantes en el extremo derecho, y dividimos por las correspondientes entradas no negativas de la columna de pivote. Entonces tenemos 14 dividido por 7, eso es 2, y 20 dividido por 6, que es 10, 3. La proporción más pequeña indica la fila pivote. 10, 3 es aproximadamente 3.3, entonces 2 es más pequeño. Entonces esta sería la fila pivote, haciendo 7 nuestro pivote. Entonces ahora queremos hacer que el pivote sea igual a 1, y las entradas restantes en esta columna sean iguales a 0. Entonces, si deseamos que esta entrada sea 1, tenemos que reemplazar la fila 1 por 1 7 veces la fila 1 que ya hice para ahorrar algo de tiempo. Esta primera fila vino de encontrar el producto de 1 7 y la primera fila original. Así que aquí está nuestro pivote, y ahora queremos que 6 y 20 negativos sean 0. Entonces, si queremos que 6 sea 0, realizaremos una operación de fila usando la fila 1, podemos reemplazar la fila 2 con 1 6 veces negativa la fila 1 más la fila 2. Y para hacer 20 negativo igual a 0, podríamos reemplazar la fila 3 con 20 veces la fila 1 más la fila 3. Observe que una vez que realicemos estas operaciones de fila, y estará activo y ese se volverá inactivo o no básico, por lo que etiquetaremos la fila 1 con I. Voy a seguir adelante y mostrar cómo realizar estas operaciones de dos filas en las calculadoras. Por supuesto que podríamos hacerlas a mano, pero luego de esto, asumiré que podemos realizar las operaciones de fila necesarias. Entonces, primero tenemos negativo 6 veces la fila 1 más la fila 2, entonces ingresamos 6 negativo, segundo paréntesis abierto, ingresamos las entradas en la fila 1 separadas por comas. Entonces tenemos 17,1,17. 0,0,2. Segundo paréntesis cerrado y luego más fila 2, entonces más segundo paréntesis abierto 2,6. 0,1,0,20. 1,0,20. Segundo paréntesis cerrado Enter. Queremos fracciones no decimales, así que presionamos más Enter. Grabamos nuestras nuevas entradas. Y ahora vamos a reemplazar la fila 3 con 20 veces la fila 1 más la fila 3, entonces 20 veces la fila 1 nuevamente. 1, 7, y así sucesivamente. Así que hay 20 veces la fila 1 más la fila 3. Entonces tenemos negativo 4, negativo 20. 0,0,1,0. 1,0. Y Enter, y más Enter. Estas son las nuevas entradas para la fila 3. Observe cómo este no es el cuadro final porque todavía tenemos este valor negativo aquí en la tercera fila en el lado izquierdo.
Así que ahora tomaremos este cuadro, encontraremos el pivote y realizaremos otra operación de pivote. Entonces la primera columna es la columna pivote, y ahora encontraremos nuestras relaciones para determinar la fila de pivote. Así que en la primera fila tenemos 2 divididos entre 1, 7, que es 2 veces 7 o 14. La segunda fila tenemos 8 divididos entre 8, 7, que es igual a 8 veces 7, 8, que es 7. La relación más pequeña es 7 y, por lo tanto, la fila pivote es la fila 2. Así que ahora nuestro pivote es 8, 7, por lo que queremos que 8, 7 sea 1. Las entradas restantes en esta columna serán 0. Entonces, para hacer que 8, 7 sea igual a 1, multiplicamos la fila 2 por el recíproco de 8, 7, que es 7, 8. Entonces reemplazamos la fila 2 con 7, 8 veces la fila 2. Y nuevamente, al mismo tiempo ya he hecho esto. Por supuesto, te animo a que verifiques esto, pero tengo 1, 0, negativo 3, 4, 7, 8, 0 y 7. Ahora que nuestro pivote es igual a 1, queremos que las entradas restantes en esta columna sean 0, queremos que 1, 7 sea 0 y que negativo 8, 7 sea 0. Observe que una vez que hacemos esto, X estará activo y T ya no estará activo. Entonces, para hacer que 1, 7 sea igual a 0, podemos reemplazar la fila 1 con 1, 7 negativo la fila 2 más la fila 1, entonces reemplazaremos la fila 1 con 1, 7 veces negativo la fila 2 más la fila 1. Y luego para hacer negativo 8, 7 igual a 0, podríamos reemplazar la fila 3 con 8, 7 veces la fila 2. Más la fila 3. Y de nuevo, para ahorrar algo de tiempo, ya lo he hecho. Lo que les animo a verificar, para la fila 1 tengo 0, 1, 1, 4. 1, 8 negativo, 0, 1. Para la nueva fila 3 tengo 0, 0, 2, 1, 1, 48. Observe cómo volví a etiquetar la fila 2 con X, nuestra nueva variable activa o básica. Así que aquí está nuestro cuadro final que conocemos porque mirando la última fila, no hay negativos en el lado izquierdo. Entonces, a partir de este cuadro, la solución al mínimo aparecerá en la última fila de las variables de holgura, aquí y aquí. El valor de la función objetivo minimizado aparecerá en la última fila, la última columna de este cuadro, que es 48. Este será el mismo máximo del problema dual, así que resumamos esto en la próxima diapositiva. Nuevamente, aquí estaba el problema original o el problema de minimización, y mirando el cuadro final del problema dual, podemos encontrar las soluciones tanto para el problema dual como para el problema primario. Para el problema primario, el mínimo de C es 48, y eso ocurre cuando S es igual a 2 y T es igual a 1. Sigamos y registremos eso, el mínimo S es igual a 48. En el punto S, T o 2,1. Y para el problema dual, o el problema de maximización para revisión, el máximo también es 48, pero mirando las variables activas. Esto ocurre cuando 1 y, hoy es igual a 1, y 1x, o x, es igual a 7. Así que aquí tenemos el máximo de P es igual a 48. En x, y, o 7,1. Ahora, antes de irnos, quiero echar un vistazo a la resolución gráfica del problema de minimización divisional. Si graficamos las restricciones, esta sería la región factible, y luego probaríamos los puntos de esquina o vértices de esa región para determinar el mínimo de la función objetivo. Observe cómo los vértices son 0,13, 2,1 y 4,0. Ya he realizado la sustitución aquí abajo, y noto cómo esto verifica nuestros resultados que encontramos utilizando el método simplex. El mínimo de C es 48, y ocurre en el punto 2,1, o cuando S es igual a 2, y T es igual a 1. Espero que hayas encontrado esto útil.